Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Aurora Geraldine, actual docente de la licenciatura en Derecho y de la materia Derecho Penal. El día de hoy les voy a compartir el tema sobre la evolución histórica del derecho penal. Esta evolución histórica del derecho penal la van a encontrar con variantes en cuestión del autor que ustedes vayan a consultar. A razón de esta presentación les generé o les extraje 6 diferentes etapas y a mi criterio importantes sobre esta evolución. La primera es la venganza privada, seguida la venganza divina, venganza pública, defensa del poder absoluto, etapa humanitaria y etapa científica. En primera instancia tenemos a la venganza privada, la cual también era conocida como venganza de sangre o época bárbara, porque sin duda se originó por el homicidio y las lesiones. Homicidio que en nuestro sistema actual, en el Código Penal Federal, en el artículo 302, refiere a que el homicidio comete homicidio quien priva de la vida a otro. Y las lesiones, a su vez, se contemplan en el mismo Código Penal Federal en el artículo 288 y hacen referencia a que no solamente son las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, etc., sino cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, sin esos efectos son producidos por una causa externa. Asimismo, estos delitos, por su naturaleza, son denominados de sangre, ya que causan daño a la vida y a la salud de las personas. Esta venganza recibió entre los germanos el nombre de blutrache, generalizándose posteriormente a toda clase de delitos. Esta etapa, lejos de buscar sancionar una conducta contraria a derecho o simplemente a las buenas costumbres y valores de cada sociedad, se pretendía infligir un castigo a aquel que había cometido una conducta que afectara a alguien, por lo que la persona y las familias podían saciar esa sed mediante la imposición de penas bárbaras y en ocasiones sanguinarias, de manera que estas acciones son conceptualizadas como el inicio del derecho penal. Derivado de los instintos humanos, en ocasiones llegan a ser sanguinarios. La reacción de las familias se torna cada vez más violenta, con lo cual se generaron daños graves, tanto a la integridad de las personas como a la estabilidad social, por lo que surge la famosa ley del talión, en la cual se permitía generar un daño en la misma proporción que el que tú habías recibido. De esta manera, el daño que estaba permitido imponer a quienes cometían una conducta conceptualizada por un grupo social determinado se fue moderando. Sin embargo, era necesario que surgieran instituciones que a través de la norma, ya sea escrita o de forma consuetudinaria, impusieran orden y éste a su vez generara progreso. Es ahí en donde surge también el Código Hammurabi. Es el primer conjunto de leyes de la historia. En él se enumeran las leyes que ha recibido del dios Marduk. Este dios fue el primogénito de Enki, dios de la mitología sumeria. Entonces, asimismo, también surgen las leyes de las 12 tablas o ley de las 12 tablas, que fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Sin embargo, era necesario que surgieran instituciones ya mencionadas que estuvieran creando un orden total. Asimismo y posteriormente es que surge la venganza divina. La historia de la humanidad se divide en 2 etapas importantes. La primera antes de Cristo y la segunda, en la cual actualmente vivimos, es después de Cristo. En esta última, las instituciones teocráticas toman gran relevancia en la historia de la humanidad,
Algunos pueblos se convirtieron al cristianismo y como resultado de esto, el ser humano centra su atención en un Dios todopoderoso, en una divinidad superior a él, que todo lo puede y todo lo ve. Así el delito es conceptualizado como pecado y es necesario expiar esos pecados por medio de la pena, una pena impuesta por ese supremo, por un ser supremo que todo lo ve y todo lo puede. Entonces, en esta etapa, la venganza se torna divina y por eso los jueces y tribunales juzgan en nombre de ella las conductas que dañan no a la sociedad, sino a esa divinidad. En esta etapa de transición del derecho penal se encuentra que la imposición de las penas y sanciones se hallaba en manos de la clase sacerdotal, circunstancia que ocurrió en distintos pueblos y de lo cual el hebreo es un claro ejemplo. Entonces, en esta época es relevante resaltar que se castigaba el delito por el daño o la ofensa que se generaba a Dios. Después, la venganza pública. Durante esta etapa se empieza a hacer distinción entre delitos privados y públicos, según el hecho que lesione de manera directa los intereses de los particulares o el orden público. Es entonces cuando aparece la etapa llamada venganza pública o concepción política. Los tribunales juzgaban en nombre de la colectividad. Este fue una inmensa época de propósitos retributivos, a lo sumo intimidantes, con fines de prevención general, en que se espiara a utilizar al delincuente en provecho del Estado, para que trabajara en minas, en galeras, etc. Entonces, en esta etapa lo que se buscaba era hacer esos castigos públicos para poder ser intimidantes para las demás personas y que supieran que a razón de que ellos generaban una conducta mala, pues iban a recibir una pena o un castigo muy severo. Luego surge la defensa del poder absoluto. En este periodo, el motivo para prohibir o para castigar no fue ni la ofensa al individuo ni la ofensa a la divinidad, fue la ofensa a la majestad soberana y la voluntad soberana que imponía el castigo. Al tornarse autócrata, encontró su razón en sí misma, mediante un círculo vicioso, ya que las penas no tuvieron otra medida que el capricho o el temor de los gobernantes, o la necesidad de consolidar con sangre un cetro empleado como azote de la nación. Aquí se castigaba el hecho de que el delito o la conducta mala que generaban las personas ofendía hasta cierto punto a los gobernantes, entonces debía ser castigado por ello. Luego, a razón de tanta crueldad, surge la etapa humanitaria, que nació como reacción a la excesiva crueldad imperante en la aplicación de penas. Dentro de esta corriente se pugna por la exclusión de suplicios y crueldades innecesarios. Se propone la certeza contra las atrocidades de las penas que estaban siendo preconizadas. Asimismo, se preconiza la peligrosidad del delincuente como punto de mira para la determinación de las sanciones aplicables y se urge por una legalidad de los delitos y de las penas. Entonces, en esta etapa ya era más considerada la vida de las personas, no solamente lo que habían ocasionado, sino que ya se buscaba que las penas no fueran tan excesivas. Por último, tenemos la etapa científica. La evolución de las ideas penales son el resultado de la evolución del ser humano mismo. Por tanto, el delito y la pena cambian. En ese largo peregrinar a la fecha, se encuentra que el estudio del porqué del delito se centra en el delincuente, en la persona que genera el delito, y por ende, la preocupación científica trata de readaptar socialmente a este individuo, a este sujeto activo, que con su conducta
ha interrumpido el orden social y legal de una sociedad en un determinado momento. De tal manera que el delincuente en esta etapa científica es el objeto primordial, el objeto de la máxima preocupación científica de la justicia. El delito es una manifestación de la personalidad del delincuente y hay que readaptar a éste a la sociedad, corrigiendo sus inclinaciones viciosas. Tal corrección es el pivote sobre el cual gira este nuevo periodo. La pena, como sufrimiento, carece de sentido. Lo que importa es su eficacia. Dado aquel fin, las ciencias criminológicas vinieron a iluminar el problema hasta su fondo y a caracterizar el nuevo periodo en el que la personalidad compleja del sujeto es lo que se destaca en el primer término del panorama penal. Así surgen los códigos y las leyes que estructuran nuestro sistema penal. Nuestras fuentes es el libro Derecho Penal Mexicano del autor Gustavo Malo Camacho, editorial Porrúa. Asimismo el libro Lineamientos Esenciales del Derecho Penal, autor Fernando Castellanos, misma editorial. Y Derecho Penal 1, del autor Samantha Gabriela López Guardiola, editorial Red Tercer Milenio. Espero esta presentación les sea de ayuda para comprender mejor el tema de la evolución histórica del derecho penal. Muchas gracias y hasta luego.